cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a La Otra Cara. En esta ocasión, La Otra Cara tiene algo muy, pero muy especial. El invitado en esta ocasión es un destacado intelectual, un pastor, un hombre que se ha dedicado al Señor, desarrollando una función que es muy importante, sobre todo para la gente que busca la explicación desde el punto de vista de la ciencia incluso, de si existe Dios o no existe. Estoy hablando del Dr. Rice Broocks. El Dr. Rice Broocks es el autor de este libro, Dios no está muerto, que es el libro que sirvió de base a esta película, son dos películas que se han hecho, donde precisamente hay una serie de situaciones planteadas a propósito de personas ateas que no creen en la existencia de Dios o que combaten el cristianismo. Entonces el Dr. Rice Broocks, que vino a la República Dominicana a dar unas conferencias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a desarrollar una serie de elementos, quiso estar con nosotros aquí en La Otra Cara. Yo le agradezco eso y de verdad es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a conversar con él a propósito de muchas explicaciones que nosotros necesitamos. La gente de fe y la gente que todavía no está totalmente convencida de que existe un Dios, de que mandó a Jesús a la tierra y de que Jesús es el camino para transformar nuestras vidas. Yo le exhorto a ustedes que en estos momentos están en La Otra Cara a que vean de principio a fin esta entrevista que le hicimos al Dr. Rice Broocks. Es una persona sumamente preparada, muy convencida de las ideas que está planteando, pero sobre todo lleno del corazón de Jesús, lleno del corazón de Dios, lleno de todo lo que tiene el Señor para nosotros y que además ha buscado en la propia ciencia la explicación de muchas cosas que a veces nosotros no podemos dar. Esta es una entrevista muy especial, este es un encuentro muy especial. De verdad para mí ha sido un impacto extraordinario que quiero que cada uno de ustedes lo disfrute, porque ciertamente el Dr. Rice Broocks da una serie de explicaciones que llevan a explicar primero por qué el universo no puede haberse creado solo, por qué la maldad del mundo no es obra de Dios, por el contrario, la maldad del mundo es ausencia de Dios, pero sobre todo, cómo nosotros podemos transformarnos en función de lo que quiso nuestro Creador. Porque mucha gente, lamentablemente, le da más importancia a la creación que al Creador. Entonces, pongamos nuestros corazones y nuestras vistas en el Creador. Y yo espero que disfruten esta entrevista con el Dr. Rice Broocks, tal y como la he disfrutado yo. Vamos a ver una breve biografía de quién es el Dr. Rice Broocks y entonces lo exhorto a que se queden conmigo aquí viendo esta interesante y amplia entrevista con uno de los hombres que en los últimos tiempos ha puesto al mundo a pensar en que Dios existe, está presente con cada uno de nosotros y nos envió a Jesús para transformar nuestras vidas. No se pierdan, no se la pierdan, no cambie de canal, no se vaya de ahí y mire esta entrevista no solamente con su cerebro, con su pensamiento, sino también con su corazón. Conferencista internacional que ha tenido el privilegio de hablar en universidades en más de 70 países, trayendo a estudiantes y profesores evidencias concretas de la existencia de Dios, el comienzo del universo, la veracidad histórica de la historia de Jesús y las pruebas de su resurrección. Rice tiene un doctorado en estudios interculturales del Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California. Es autor de varios libros, incluyendo el bestseller Dios no está muerto, evidencias de Dios en una era de incertidumbre. Hombre, mito, Mesías, respondiendo a la pregunta más grande de la historia, ¿y cada nación en nuestra generación? Rice es el cofundador del movimiento internacional de iglesias Every Nation, que actualmente tiene iglesias y grupos universitarios en más de 70 naciones. También es obispo de Bethel World Outreach Church en Nashville, Tennessee. Rice vive en Franklin, Tennessee, con su esposa Jody y sus 5 hijos. Recibamos en exclusiva aquí en La Otra Cara a Rice Broocks.
un gran placer tener a una figura de la dimensión del invitado de este día. Es, como le expresamos, el doctor Rice Brood es una persona que ha impactado al mundo intelectual, al mundo cristiano de los Estados Unidos y de toda América Latina, por un trabajo, una obra, Dios no ha muerto, que desde su título llama mucho la atención, sobre todo para muchas personas que creen precisamente en este tiempo que Dios nunca ha existido, que Dios no existe, que Dios no es parte importante de la vida de nosotros. Entonces, es un gran placer tenerlo aquí. Gracias, doctor Rice Brood, por estar presente. Gracias, estoy feliz de estar aquí. Pero ya sabe español. Yeah, you know Spanish. Y nos va a acompañar en la traducción del doctor Rice Brood, que lógicamente, aunque habla un poquito de español, necesita desarrollarlo más. Un mexicano, Fikri Yusuf. Él parece mexicano, señores, pero es egipcio. Sí. Fikri va a ser el traductor. Gracias de verdad por estar con nosotros. Un placer. Doctor Brood, la pregunta es lógica, la primera. First question is logic. ¿Por qué surge Dios no ha muerto? ¿Por qué Why, surge este libro? why does the book God's Not Dead comes to light? Well, it's a big question. In the 1960s, Time magazine had a cover story that said God is dead. En el año 1960 la revista Times ha tenido una portada que decía Dios está muerto. It took the phrase from Nietzsche, the philosopher, who said God is dead. Tomo la frase del filósofo Nietzsche que dijo que Dios está muerto. After the September 11th attacks in New York, Y después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, many atheists began to write books to say that religion is bad. This is what religion has done in terms of the terror attacks. And so men like Richard Dawkins begin to write books, The God Delusion, and they begin to go on the offensive against belief in God. muchos ateos han salido escribiendo libros atacando a la religión, diciendo, mira lo que han hecho a las torres, así es la religión, eso es lo que produce la religión. Y hombres como Richard Dawkins han escrito artículos y libros atacando y denigrando a la fe en Dios. Over the last 10 or 15 years in our country, in the United States, En los últimos 10 o 15 años en nuestro país, en los Estados Unidos, there was a trend of young people leaving high school, getting to university, and when they got there, many of them were abandoning their faith because of this skepticism they were hearing on campus. había una tendencia de los jóvenes que al salir de la escuela secundaria e ir a la universidad comenzaban a abandonar la fe por causa de la tendencia escéptica que escuchaban en las universidades. Now, I speak on university campuses around the world, Ahora, yo hablo en universidades por todo el mundo, en los campus maybe universitarios, 70 countries. quizás en más de 70 países, And so I've given my life to defending the faith on campus against that skepticism. y yo le he entregado mi vida a defender la fe en contra del escepticismo en los campus universitarios. So I decided I needed to write a book to give the evidence for God to be an answer to these skeptics' books saying that God was dead. Así que yo sentí que tenía que escribir un libro donde podía resumir todas las respuestas en contra de los escépticos que dicen que Dios está muerto, y llamar el libro justamente Dios no está muerto. So while I was telling a business friend, Mientras estaba compartiendo esta idea con un and he empresario, said hombre that de needs to be a negocios, movie. ese empresario dijo, esto tiene que ser una So he brought a película. movie company to me, Así que él me trajo una empresa de películas, and I explained to them about the challenge to Christian faith on university campuses. y yo le expliqué los desafíos que sufren los jóvenes cristianos en las So I worked universidades, with screenwriters, y comencé a trabajar con los and escritores de so los the movie guiones. Dios no está muerto was made. De esa manera la película Dios no está muerto se hizo. My business friend wrote the check and paid for the movie. Mi amigo empresario, él hizo el cheque y pagó por toda la película. And so the book and the movie have gone all over the world. Así que la película y el libro fueron por todas partes del And mundo it's como been really resultado. encouraging to see how many people come up to me now Y ha sido de mucho ánimo ver and cuántas just personas say vienen a that the mí movie ahora helped give them the reasons they needed to speak and give the evidence for God. y a decirme que la película y el libro les han dado la fe de hablar acerca de la razón por qué creen en Dios. Doctor Brook, yo fui comunista mucho tiempo. Dr. Brooks, I was a communist for a long time, Y en la universidad and on campus, vivía discutiendo con los que tenían fe en ese momento, yo no, I used to argue with those who believed and I didn't believe, diciéndole que Dios no existía telling them that God does not exist porque su existencia because his existence no puede ser demostrada científicamente. cannot be demonstrated in a scientific way. ¿Cómo responder a esas personas que hoy todavía piensan eso
como pensaba yo en aquel tiempo? How can we answer those people that think like I thought back then? Well, number one, science came out of a Christian worldview. Número uno, la ciencia ha llegado a existir a través de un punto de vista cristiano mundial. All of the founders of modern science were believers. Todos los padres de la ciencia moderna eran cristianos. I mean, Isaac Newton is considered the greatest mind thinker in history. Isaac Newton es considerado la persona más inteligente que ha existido en el mundo moderno. He wrote more about God than he did about mathematics or the laws of gravitation. Y él ha escrito más acerca de Dios de lo que ha escrito acerca de la física o de las leyes de la And gravedad. the reason why was because Christianity said that there was a creator, Y la razón es porque el cristianismo decía que hay un creador. which meant that the universe was understandable. Por lo tanto, el universo podía ser entendido a través de su creador. Einstein himself said Einstein mismo dijo, the most incomprehensible thing about the universe la cosa más incomprensible acerca del universo is that it's comprehensible. es que es comprendible. So science, the question is, what does science do? Does science point to God or away from God? Así que la pregunta es si la ciencia apunta hacia Dios o en contra de Dios. Are we just is everything reduced to just matter and energy? ¿Somos totalmente reducidos a materia y energía nada más? Or is the physical universe made in such a way that it points to intelligence? O si el universo físico está hecho de tal manera que apunta hacia el diseño inteligente. So I give 4 questions. Así que yo doy 4 preguntas. Number 1, Número 1, why is there something Por- rather than nothing? ¿por qué hay algo en vez de nada? Why is there a universe Por- instead of nothing at all? ¿Por qué hay un universo en vez de que no haya nada? Now the universe came into existence out of nothing. Ahora el universo vino a existir desde la nada. Nada es nada. Nada es nada. That is what rocks think about. Eso es lo que las piedras piensan. Nothing. Nada. So how could the universe jump into existence from nothing? Por lo tanto, ¿cómo el universo puede venir a la think existencia about de it. la nada? At the Big Bang, En el Big Bang, en el inicio, space and time came into existence. el espacio y el tiempo vinieron a existir. Which means the cause of that Lo que quiere decir que la causa de esto would have to be spaceless and timeless. tenía que ser algo sin espacio y sin tiempo. Obviously powerful Obviamente poderoso and ultimately personal, y últimamente tenía que ser algo personal. because for something to happen, Porque para que algo there sucediera had to be volition or a choice. tenía que haber una decisión. So the book of Romans, let's say in the scripture, Por ejemplo, en las escrituras, Chapter el libro 1, de Romanos capítulo 1 verse 20, y el versículo says 20 that the nature of God dice que la naturaleza de and Dios attributes of y los God atributos de are Dios seen clearly son vistos claramente through what is made. a través de lo que fue creado. So, number 1, why is there something rather than nothing? Mi primera Number pregunta, two, ¿por number qué two hay algo question en vez for de the nada? skeptic. La Where did segunda life pregunta, come from? ¿de dónde viene la vida? Evolution tries to tell you what happens after you get life. La evolución trata de explicar qué sucede después de que la vida comienza. Evolution can't explain the first original cell. La evolución no puede explicar la primer célula original. Darwin thought that the cell was like a blob of goo or like honey or something. Not Darwin, honey, but it's just a gooey, sticky stuff. Darwin pensaba que la primera célula era como algo pegajoso. He could not look down an electron microscope Él no podía ver en un microscopio and de see electrón this fantastic order. y ver este orden fantástico que nosotros sabemos So in hoy. the 1950s, Así que en los años Watson and Crick discovered DNA. Watson y Crick descubren el ADN. In the 1990s, En los 1990, Francis Collins taught us how to read DNA. entonces Francis Collins viene y nos enseña cómo leer el And ADN. what they found was is that DNA, Y lo que ellos encuentran es que el according to ADN, like Bill Gates, como por decir Bill Gates, says that DNA is like software, dice que el ADN es como un software, digital code. son códigos Now, digitales. can you imagine? I don't have my phone on me, but if you ever got a text from someone on your phone that you could tell they sat on their phone, Se puede imaginar si usted recibe un texto, por ejemplo, en su teléfono, yo no tengo mi teléfono ahorita, pero recibe un texto y como si alguien se hubiera sentado sobre el it teléfono y doesn't make mandó el sense. texto. You can tell they didn't mean to. They accidentally constructed the text from sitting O on sea, their phone. palabras que te llegan que te das cuenta, nadie escribió eso, eso fue un But I error. tell students, if someone sent you a text Pero yo le digo a los estudiantes, si alguien te mandara un texto and said, "Don't tell anyone I cheated on the test," y en el texto dice, no le digas a nadie, he copiado en el examen. I say, you know, they did not accidentally construct that text. Tú sabes que este texto no fue escrito
por el azar, por Sí, accidente. Think about, though, that's one sentence. Esa es una sola frase. What is the probability that you could have a sentence 3 billion letters long? ¿Cuáles son las probabilidades de que alguien que escriba una frase de 3 billones de letras? That's the world's longest sentence. Esa es la frase más grande del mundo, Ordered and sequenced. secuencialmente inside DNA. escrita dentro del ADN. You see, 3 tenemos. billones de letras. 3 now, billones. yeah, 3 billion. Now, see, physics and chemistry La física y la química can break down the paper and ink on a book. nos pueden describir el papel y la tinta, But, Sí. but physics and chemistry can't explain this. pero la física y la química no pueden explicar eso, los pensamientos. It's called information. Eso es información. And information is a product of intelligence. Y la información es producto de la inteligencia. It's a non-physical, No es físico, non-material reality. no es material, es una realidad no física y no material. If you're walking down the playa, Si estás caminando por la and playa you see your name written in the sand, y tú ves tu nombre escrito ahí en la arena, you don't think, oh, look at what the waves can do if given enough time. no piensas, mira lo lindo que han hecho las olas del mar solitas. You see that it points to intelligence. No, si uno ve su nombre se da cuenta que hay alguien inteligente que lo And see, escribió. that's why the information in living things points to an intelligent mind. De esa manera es que la información que existe en los seres inteligentes muestra a alguien inteligente que la ha creado. That's why it's one of the most credible statements in the Bible, Por eso- scientifically speaking, Por eso una de las palabras más creíbles en la Biblia que son científicas is in Genesis 1 es en Génesis 1, when it says, and God said. cuando dice, y Dios dijo. Because God speaks and He puts the information into the system. Porque cuando Dios habla, Él pone información dentro del sistema. Now, number one, Genesis 1:1 is powerful. Ahora, en primer lugar, Génesis 1.1 es poderoso It says, in the beginning. porque dice en el principio. You see, Einstein did not believe the universe had a beginning. Einstein, por ejemplo, no creía que el universo tenía un inicio. From Aristotle to Einstein, they thought the universe was just eternal. Desde Aristóteles hasta Einstein pensaban que el universo es eterno. And so in the early part of last century, when they began to see the universe began, Pero en el siglo pasado, cuando comenzaron a darse cuenta que el universo en realidad They resisted comenzó a that. existir, resistían in la fact, idea. the term Big Bang Es más, el término Big Bang was a term created by an atheist fue un término creado por un ateo, because he said, if you say the universe began, porque él decía, si tú dices que el he universo ha says, comenzado, you're letting the divine foot in the door. estás permitiéndole al pie divino que entre por la So puerta. number one, why is there something rather than nothing? Entonces mi primera pregunta es, Number ¿por two, qué hay algo en vez de nada? Where did Número life dos, come from? ¿de dónde viene la And I vida? have two other questions, but I better pause and let you respond. Y tengo dos preguntas más, pero más vale que me pare un rato y le deje a usted. Vamos a hacer una pausa ahora para entonces venir. Ya van 2 preguntas, nos faltan 2 más. We've done already 2 questions, we got Yes. 2 more, so we're going Entonces, to have vamos a a pause. responderla después de cumplir con estos compromisos. No se vayan. Esta interesantísima conversación y explicación del Dr. Rice Brood sobre que Dios no ha muerto, siempre ha vivido. Nos vemos un momento. And that's why I say atheists need God El ateo necesita a Dios. Continuamos con esta interesante conversación con el Dr. Rice Brood a propósito de si Dios existe o no existe. El Dr. Brood, en las 2 primeras preguntas que respondía, trataba de mostrar desde el punto de vista de la ciencia la existencia tanto del universo creado por Dios como del propio Dios. Stephen Hawking dice que todo eso es falso. Stephen Hawking says that everything you said is false. ¿Cómo responder esos argumentos de How Stephen do Hawking? you respond to his arguments? Well, first of all, I'm very glad I have smart friends that are smart like him. Así que yo agradezco a Dios que tengo amigos muy inteligentes, que son inteligentes como él, One particular friend is a man named John Lennox. Y esa inteligencia se la dio Dios. and that intelligence God gave it to them. Absolutely, absolutely. But
You know, for instance, Stephen Hawking says Por in ejemplo, his Stephen latest book, Hawking dice en su último libro, it's called The Grand Design. que se llama El Gran Diseño, Here's an exact quote. aquí hay una frase exacta que él dice. He says, because there is a law such as gravity, Él dice, porque hay una ley como la gravedad, the universe can and will create itself out of nothing. el universo puede y va a crearse a sí mismo de la nada. Now, John Lennox from Oxford, Ahora, John Lennox de who teaches Oxford, math, que enseña matemática and he's a philosopher, y es un filósofo, as well as any philosophy professor could point out, como cualquier profesor de filosofía puede that's a decir, contradiction. dice que eso es una contradicción, He says, because there's a law like gravity, porque hay una ley como la gravedad, the universe can create itself out of que el nothing. universo se puede crear a sí mismo de la See, nada. it's like a magician's trick. Es como un truco de un un mago. mago. Gravity is something. La gravedad es una cosa, So you have to have something. hay que tener algo, It's not nothing. no es nada. In other words, so the atheist has to have gravity. En otras palabras, el ateo tiene que tener la And so my gravedad. question is, what's more logical? La pregunta que yo le hago es, ¿cuál es más lógico? Just a law like gravity ¿La ley de la that's gravedad there, que está ahí inexplicable, sin ninguna explicación? or a lawgiver, ¿O un dador de leyes, an intelligent mind, una mente that inteligente not only created the law of gravity, que no solamente creó la ley de la gravedad, but all the other laws? sino también todas las demás leyes? And I think there's evidence for that. Y yo creo que hay evidencias para eso. When the universe came into existence, Cuando el universo vino a existir, physicists tell us that the universe has, the best way to say it is it was finely tuned. los fisicistas nos dicen que el universo estaba afinado, bien afinado. When the laws of physics are written in mathematical equations, Cuando las leyes de la física se escriben en ecuaciones matemáticas, there are certain constants that appear within the equations. hay ciertas constantes que aparecen en esta ecuación Let me just put matemática. it to you this way. Let's say you have a universe starter kit, like a Déjeme decirlo de esta soundboard at a manera. concert. Si uno tiene una mezcladora como esta que tienen en los grandes conferencias, ¿verdad? Un And you have mezcladora a de sonido. soundboard, and you've got all the Sí. knobs. Y uno tiene todas las That's your tuercas de universe del starter sonido. kit. Es como si esto fuera así como comenzó el And each universo. knob is an important part of a universe coming into Que existence. cada botón es importante para la existencia del So universo. let's just say you have gravity. Así que, por ejemplo, el botón de There's la your gravity gravedad. knob. Ahí How está el much botón de la gravity do you gravedad. put in the Ese es universe? uno. ¿Cuánta Just one gravedad se of scores of those necesita? De constants. miles y miles de eso. But you have to fine tune gravity Pero la gravedad tiene que estar to just afinada on a razor's edge. a un punto exacto. I mean, trillions and trillions of options Hay trillones y trillones de beyond opciones. comprehension. Más allá de nuestra One comprensión. too much, Un poquito más the universe never gets out of the starting blocks. y el universo nunca sale de la caja. Too little, Demasiado poco. then stars don't form. Luego las galaxies don't estrellas form. no se forman, las galaxias no se And all forman. of those knobs have to be exactly set. Y todos estos botones tienen que estar If only one exactamente of them was puestos. if only one was different and the rest were correct, Si solo uno está mal afinado y los demás están correctos, you don't have a life-permitting universe. no se puede Now, tener here's un what the universo atheists con say. vida. Well, Bueno, el ateo that dice, is fantastic, eso es fantástico, but maybe there's an infinite number of pero universes. quizás hay un número infinito de universos. Maybe we're just one universe, Quizás somos solamente un a universo, part of a multiverse. parte de un multiverso. Now again, there's no evidence for that. Número uno, no hay ninguna evidencia That's de not eso. science, that's Eso- science fiction. Eso no es ciencia, eso es ciencia ficción. In other words, if you get enough chances to win the lottery, En otras palabras, si hay suficientes you posibilidades de see, que we ganes la won the lottery lotería, for life. nosotros ganamos la lotería de la vida. Fantastic. Fantástico. But if you have an infinite number of chances, Pero si hay un número then infinito de eventually posibilidades, you'll win the lottery. In their logic, an infinite number of chances, you'll get a universe like ours. en la lógica del ateo, es si hay un número sin fin de posibilidades, puede ser que llegue a existir un universo como el nuestro. Doctor, cuando yo era partidario del materialismo, When I was part of materialism, uno de los argumentos que nosotros le planteamos a la gente que creía en Dios y en la fe one of the arguments that we talked to people that believed in God and faith era quién creó a Dios. was who then created God? Porque cuando nos respondían Dios siempre ha existido, Because when they answered, does God always existed? los materialistas decíamos The materialist and que entonces la materia siempre ha existido. we would say, well, que matter se ha always transformado. existed, and it just transformed from one style to another. ¿Cómo responder a eso? How would you Well, I respond would to say that? to you, if you said that to me, who created God,
And I would say, well, you say that the universe created you, so who created the universe? Entonces, si alguien a mí me dice, o si usted me dice a mí quién creó a Dios, yo le diría, So where did the yo universe le come diría a from? usted dice que el universo se creó a sí mismo, pero entonces ¿quién creó el universo? So the point is, both the atheist La pregunta es, And the tanto el believer ateo y el creyente has something that started, has something that was not created. tienen algo que no ha sido creado. See, no one created God. Nadie le creó a Dios. Created gods are called idols. Los dioses que fueron creados son llamados ídolos. See, man creates gods in his own, in man's image. El hombre crea a dioses en su propia imagen. But I believe there's evidence that we as humans Pero yo creo que hay una evidencia de que nosotros como are humanos created in the image of God. somos creados en la imagen de Dios. I mean, a few months ago in a zoo in Cincinnati, Hace un par de meses en un zoológico en Cincinnati, a child fell into a gorilla's habitat, un niño se cayó en donde están los gorilas, Harambe, Harambe, la gorila and they Harambe, shot the gorilla. y mataron al gorila. Now there was a big outcry Había un gran problema en because nuestro if you're a país, materialist, porque si eres then materialista, all we are is just matter and energy. We're just animals. si todo lo que somos es materia y energía, entonces somos solamente animales. The only difference between me and a dog La única diferencia entre el perro y yo is where my dish is located in the kitchen. es dónde están mis platos dentro de la cocina. Okay? So if we're just animals, Así que si nosotros then somos why solamente shoot the animales, gorilla? ¿por qué matar al gorila? But see, we all know that humans are intrinsically valuable more than animals. Pero todos sabemos que el ser humano es intrínsecamente más valioso que un You animal. see, animals, when they do something wrong, Los animales cuando hacen algo malo, that's not a crime scene. eso no es un crimen. When a lion tracks down an antelope in the wild, it's not a crime scene. Cuando un león se va detrás de una gacela y la mata, eso no es un crimen. Why? Because animals just do that. Porque eso es lo que hacen los But animales. why is it a crime scene when a human does? Pero ¿por qué es un crimen cuando un ser humano Because we're mata a not just otro? an animal. Porque nosotros no I solamente believe somos animales. there's evidence that because we're created in God's image, Hay una evidencia de que porque nosotros somos creados a la imagen de Dios, there's something innately different in us. hay algo diferente dentro de nosotros. We have a soul. Tenemos un alma. And now philosophers want to debate because if you're a materialist, then it's just the brain and the mind are just the same thing. Los materialistas quieren debatir de que la mente y el cerebro son la misma cosa. The mind is just a synonym for the soul. De que la mente es simplemente un sinónimo del alma. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference between brain and mind? Well, let's just say, but brain is just a physical thing. El cerebro es simplemente lo físico, la parte Neurons, física, las connections, neuronas, just physical. las conexiones que están dentro del cerebro. But the mind is that which can actually, scientifically, the mind can actually change the brain. Pero la mente, científicamente hablando, la mente puede cambiar el cerebro. There's a new field in neuroscience called neuroplasticity. Hay un nuevo estudio en la And neurociencia actually, que es there's la nueva evidence that the mind can plasticidad. actually change the brain. Y esa ciencia ha descubierto que la mente puede transformar In el other words, cerebro. when somebody says to me they're an atheist and they don't believe in God, Cuando alguien me dice que hay un ateo que no cree en Dios, I'll say, okay, don't talk about God's existence. yo le digo, bueno, no hablemos de Dios, no hablemos de la Let's existencia talk de about Dios. your existence. Hablemos de tu existencia tuya. Do you exist? ¿Existes tú? Is there a self? Hay un yo dentro de Is ti. there somebody really named Fikri? ¿Hay alguien verdaderamente llamado Fikri? Or is that just an illusion? ¿O es simplemente una Because ilusión? if there's no self or Por- no mind, Porque si no hay una mente, si no hay and un like yo adentro de ti, Richard Dawkins says, we're just animals who dance to our DNA, que como Richard Dawkins dice que nosotros simplemente somos animales que danzan en nuestro ADN, then there is no moral responsibility. por lo tanto no tenemos responsabilidad moral. But because there is a mind, Pero porque hay una there is mente, a soul, hay un alma, then that means is that no matter what our brain is like, por lo tanto no importa cómo se We hace are nuestro morally cerebro, responsible somos for our actions moralmente because we can responsables choose. por nuestras acciones porque podemos we escoger, can choose, we can make choices like that. podemos hacer decisiones. So the mind and the brain are not the same, Así que la mente y el cerebro no son lo mismo. which is one of the evidences that there is a soul, which means that we're not just another animal. Y eso demuestra que hay un alma, lo que prueba que no somos otro animal. Podemos decir en términos concretos que Dios existe y creó todo, We can say that God exists and created everything porque hasta ahora because till now, el hombre, el ser humano, the human being no ha podido crear otro igual, have not been able to create a another pesar one, de creerse Dios.
even we believe that we're capable, we have not been able to create a human being, a fully functional human being. Yes. Well, I think, skeptics would respond and say, well, we can clone and we can do things like this. Los escépticos pueden argumentar, pues pero podemos clonar, podemos hacer cosas así. But the fact is that, you see, here's what science tries to do. Now, science is good. Mira, la ciencia es buena, pero mira lo que ciencia trata de Science hacer. explains how things work. La ciencia explica cómo funcionan las cosas. But just because we understand how something works Pero porque entendemos cómo funciona el mecanismo, doesn't mean that the agent who created it is not necessary. no quiere decir que el creador no es necesario. I mean, and again, I'll quote John Lennox. Una vez más voy a usar a John Lennox. John Lennox says, just because I understand how a car engine works Él dice, porque yo entiendo cómo funciona el motor de un carro, de un auto, doesn't mean Henry Ford never existed. no quiere decir que Henry Ford, que hizo So el auto, no existe. we confuse mechanism Entonces nosotros confundimos el mecanismo and agency. con el agente creador. The other thing is that if you're looking for the evidence for God, La otra cosa es que si uno está buscando las evidencias you're por not going to Dios, find God in the thing He made. no vas a encontrar a Dios dentro de su In creación. other words, if you were looking for Steve Jobs, Por ejemplo, si estás buscándolo a Steve Jobs, who created the iPhone, que creó el iPhone, he's not in the iPhone. él no está dentro del iPhone. Él So creó what el you're, iPhone. what you're looking for is the evidence of intelligence. Entonces lo que estás buscando es la evidencia de la inteligencia. Now, the first two questions we brought up, Las primeras dos preguntas que why is hicimos, there something rather than nothing? ¿por qué hay algo y nada? So when I'm talking to skeptics, I'm going to say, Cuando- why is there a universe Cuando hablo con los escépticos, instead of pregunto, nothing at all? ¿por qué hay un universo en vez de una nada? Number two, where did Número life dos, come from? ¿de dónde viene la vida? And so life, again, evolution only tries to tell you what happens after you get life. La evolución solamente te dice lo que sucede después de que la vida comienza, It can't explain that first self-replicating molecule. pero no puede explicar de dónde vino la vida, de dónde vino esta primer molécula que Two atheists, Fred Hoyle and Rick Ramasing. Fred Hoyle y Anyway, two atheists. dos ateos con nombres difíciles. They wanted to figure the probability Ellos querían figurar la that probabilidad life could have started itself. de que la vida se haya comenzado a sí misma. And they came up with the equation, one chance. Y ellos llegaron a la I ecuación wish I had a de whiteboard here, blackboard. It's a one chance in 10 with 40,000 zeros to the side. que la posibilidad de que la vida se cree a sí misma es 1 por 10 al 40,000 ceros. Now, there's only 80 zeros. 10 with 80 zeros, that's how many particles are in the universe. Ahora, solamente en el universo entero, las partículas en todo el universo es 10 al 80 ceros. So only 80, so 10 to the 80, that's how many particles are in the universe. 10 a 80, esas son las partículas en el They universo. said the chance that life could have started itself was 10 to the 40,000th. Pero la posibilidad de que la vida se comience a sí misma es 10 al 40,000 ceros. And they said that's the same probability. Esa es la O misma, sea, no es posible. Here's what they said. They Eso- said this is the probability es la misma probabilidad that a tornado could blow through a trash yard, de que un tornado agarre un zafacón throw the debris up into the y air, manda todas las cosas al aire it fall to the ground, y se cae sobre el piso and automatically put together a 747 y automáticamente esa basura que voló en el aire y cayó crea un avión 747 full of gas, ready to lleno de fly. gasolina y listo para volar. Finalmente, en estas dos preguntas, para que pasemos a las otras dos. Lastly, in those two questions before we go to the next Podemos segment, decir entonces que una de las debilidades de los materialistas can we say that one of the weakness of materialists, De or los skeptics, atheists, es que le dan mayor importancia a explicar la creación y no al creador. is that they give more time to explain creation and not try to find the creator. True. And C.S. Lewis was a very famous writer. He wrote books and movies came out of it like Chronicles of Narnia. C.S. Lewis es un famoso autor que escribió libros que se han vuelto películas como las de Narnia, las crónicas de De Narnia. Narnia, sí. And Que- he que es posed, cristiano. Y es he posed the question, what's more reasonable? Y él puso la pregunta, ¿qué es más razonable? That matter ¿Que la materia created mind crea la mente or that mind o que la mente created matter? crea la materia? Then he said, if the universe came into existence for no reason, Luego él dice, si el universo llegó a existir sin ninguna razón, then why should I trust my reason? entonces ¿por qué tengo que confiar yo en mi In other razón? words, why should the very fact that we can reason
la misma posibilidad de que nosotros podemos razonar, that we can use logic, que podemos utilizar la lógica, all of that points to the fact that this is not a product of just random processes. todo eso apunta al hecho de que no es un proceso sin ninguna secuencia. And that's why I say atheists need God El ateo necesita a Dios to not believe in him, para no creer en Él, because there's no other explanation for your ability to reason, porque no existe ninguna otra explicación de tu habilidad de razonar, even if you reason poorly. aun si tienes un estilo de razonamiento malo. Así es, muy bien, excelente. Buenos argumentos para poder explicar bien la presencia de Dios. Vamos entonces en el próximo segmento We're gonna go in the next a las segment dos preguntas que to nos quedan answer pendientes. the Así que other vamos a hacer two una questions. pausa y seguimos con esta interesantísima conversación con el doctor Rice Brood a propósito de la existencia de Dios. Y vamos a ver en estos segmentos que vienen qué significa esa presencia de Dios en cada uno de nosotros y en este tiempo. Nos vemos un momentito. Is why can atheists be good? ¿Por qué un ateo and puede ser religious bueno people be y un bad? religioso puede It's ser not malo? that they're Doctor Brook, si existe Dios, que es bueno y el creador de todas las cosas y que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo y por qué Él permite eso? If God exists that is good and kind and He created us at His own image, why is there so much evil in the world and why is He allowing so much evil in our world? well, we'll pretend that you're the skeptic and you're asking me that question. Vamos okay? a pretender que Even usted though I es el know you're not, but I'll escéptico, just do it. aunque yo sé que usted no So lo es, my pero vamos a response would aprender. be, my response would be, what is evil? Mi respuesta es, And how do ¿qué you es know what maldad? is evil? ¿Y cómo tú sabes qué es maldad? You see, if we're just a product of evolution, Si nosotros somos simplemente el producto de la just matter evolución, and energy, si solamente somos materia y energía, then really, what is evil? entonces, ¿qué es maldad? And like I said in one segment, if a lion kills an antelope, Como dije en un segmento, si un león mata a otro animal, is that evil? eso es maldad. That's just what animals do. Eso es solamente lo que los But why animales is it evil hacen. when we do it? Pero ¿por qué es malo cuando Is yo it- is mato a that otro just ser a- humano? is that just a societal norm? ¿Es una norma de la sociedad? See, I believe if there is no God, Si no existiera Dios, there is no evil. no existe maldad. You see, you can't even describe the world we live in En otras palabras, no puedes describir el mundo en el que vivimos without stealing from God sin robar de Dios the construct, the glasses los of anteojos good and evil, de lo bueno y lo malo, but you don't have any foundation for it. sin que tengas fundamento You para see, ello. if there is no God, see, you don't have to believe in God to be good. No tienes que creer en Dios para People ser many bueno. say to me, so are you saying that atheists can't be good? Mucha gente me dice, ¿tú quieres said, decir "No, que I'm los not ateos saying no that." pueden ser buenos? No, I yo no say, estoy diciendo eso. so here's the question. Why can atheists be good ¿Por qué un ateo puede ser bueno and religious people be bad? y la gente religiosa Now, ser can mala? religious people be bad? ¿Hay gente We religiosa know mala? that's true. Sabemos que es verdad. So the question is, why can atheists be good ¿Por qué un ateo and puede ser religious bueno people be y un bad? religioso puede It's ser not malo? that they don't need God. No es que ellos no necesitan a Dios. The answer is that God made all of us. La respuesta es que Dios nos creó a todos nosotros. Romans chapter 1, we mentioned, En Romanos capítulo 1 hemos said mencionado that you can see the nature of God through que creation. uno puede ver la naturaleza de Dios a través de la creación. Romans 2, though, En Romanos capítulo it 2, says that in Romans 2:14, it says that God has put his law in every person's heart. Romanos 2:14 dice que Dios ha puesto su ley en el corazón de And todo so ser whether humano. you're an atheist, whatever your religion or lack thereof, God has placed within you a sense of right and wrong. And that's why there are things everywhere that are wrong. In other words, no matter what the society, we all know certain things are wrong. Abusing women, hurting children, that's wrong no matter what your culture. That shows that there's a moral law that we did not, and I'll borrow C.S. Lewis. Give me some time. Okay. Entonces Dios ha puesto esta ley moral dentro de nosotros y hay cosas que en cualquier sociedad, en cualquier concepto en el mundo sabemos esto es bueno y esto es malo. Correcto.
So Pero y algunas cosas I que thought I said a lot more than that. That's all I could remember. Okay. I'm sorry. En You algunos- went too long. Oh, I'm so sorry. I'll despacio. en algunas sociedades hay cosas que son In moralmente in buenas, some societies, there are things that are morally right, pero en otras son moralmente malas. but in other societies, they're ¿Cómo morally explicar wrong. entonces? How can we explain that? But that doesn't mean they're ultimately right. Eso no quiere decir que sean I últimamente mean, what Hitler correctas. did to the Jewish people, Lo que Hitler le hizo a la gente, their a los society may judíos, have said, "Oh, this is okay." su sociedad quizás en aquel momento dijo, esto The está first, thing bien. the first thing they had to do La primera cosa que tuvieron que hacer is they had to say they're not human. es que tuvieron que decir, no son They're humanos. just cattle. They're just, Que you know, son- in other son words, they como had to be able to borregos. somehow make a distinction between the humanity of the Jewish people Tenían que hacer una distinción in entre order la to humanidad carry out de that los atrocity, or somehow judíos they, para you know, poder the destruirlos unthinkable de la logic that forma. would lead to that. But we know that universally that was wrong. Pero sabemos universalmente que eso estuvo mal. So the question is, see, just because I believe in the police, La pregunta es, por el hecho de que yo crea en la policía and just because I believe there's a speed limit, y porque yo creo que hay un límite de velocidad, doesn't mean I will slow down. no quiere decir que voy a manejar despacio. So I believe in God. Yo puedo creer en Dios, I know right and wrong, sé la diferencia entre el bien y el but I mal, will still break that law. pero aún así desobedezco la So ley de that's why Dios. religious people Por eso la gente believe in religiosa God que cree en Dios and may say, "Oh, this is true," y puede decir, eso es verdad, can do bad things. aún esta gente puede hacer lo malo. Atheists Y hay who don't gente acknowledge atea God, que no reconocen a but are Dios, still made in His image, pero siguen siendo creados en la still imagen have de a sense Dios of justice, y tienen un sentido de still justicia have a sense of injustice, and it angers them. y tienen un sentido de lo que es injusto y les I molesta. was just in Cape Town last week, La semana pasada estaba en Cape and Town thousands of university y students. habíamos miles de estudiantes Protest on the universitarios que están campus. protestando en la universidad. And I went to speak at lunch to a handful of Y yo students, fui a hablar en el almuerzo a un grupo student de leaders, ellos. and they heard I was there, and it was like a flash mob. 300 students just came to the room. Yo estaba yendo nomás al almuerzo con un grupo, pero 300 jóvenes supieron que estaba ahí y vinieron. And there was white students and black students. Y habían blancos y negros. And the black students are saying there's so much injustice. Y los estudiantes negros decían, hay tanta injusticia And en I el began to mundo. question them back. Y yo comencé a hacerles I la said, pregunta, why is something unjust? ¿por qué algo es injusto? What is your standard? ¿Cuál es tu estándar? What is the basis of deciding what is just ¿Cuál es and la unjust? base de decidir que algo es justo o injusto? You see, if there is no God, Porque si no hay Dios, there is no injustice. no hay injusticia. I mean, that's just the truth. Esa es la verdad I mean, simplemente. if we're animals and we're created in Darwin's image, as he said, to survive and to get up on one another, that's just what animals do. Si nosotros somos simplemente animales y existimos en la imagen de Darwin y estamos ahí para But why matarnos do el we uno al know otro, that's wrong? entonces no hay nada malo. ¿Por qué sabemos que es Why do we malo? know, like Jesus said, that it's not the strong dominating the weak, ¿Por qué sabemos que, como Jesús dijo, no es que el fuerte tiene que dominar al but the débil, strong are to serve and protect sino the que weak? más bien el fuerte tiene que servir y proteger Now, al débil? that attitude came from Jesus, Esa actitud vino de Jesús, not Darwin. no de Darwin. And so if you extrapolate Darwinianism out, Así que si uno lo saca al darwinianismo, no one wants to really live in a world like that. nadie quiere vivir en un mundo así. You know, I was at Georgetown University. Es un mundo de animales. I was at Georgetown Yo University, estaba en la Universidad de Georgetown and I was asked that question. y me hicieron It's a esta very pregunta. smart place. Un grupo de personas muy inteligentes. And I had done a little study before I got up. Yo había hecho un pequeño Just on my estudio phone, antes de Googling. levantarme y lo And I miré en had the Google thought, y tuve el pensamiento, how much does the world spend on defense? ¿cuánto gasta el mundo en defensa? And the answer was $1 trillion. Y la respuesta fue $1 trillón. So all the nations of the world Todos los países del mundo en Every conjunto, year, cada año, spend $1 trillion gastan $1 trillón to americanos protect us from one another. para protegernos el uno del otro. Now again, if man is good Si el hombre es tan bueno and it's this God that's doing all the bad, y Dios es el malo que está haciendo well, el let's la just ask maldad, this. So $1 trillion to defend. Then I Googled this. pero ¿por qué tenemos que gastar $1 How much trillón would it para cost defendernos? to feed the world? Y luego fui a Google y pregunté cuánto costaría alimentar a todo el mundo. Guess the number. In 1 year, Piense usted to cuánto feed the se whole necesita world. para alimentar a todo el mundo. ¿Cuánto cree? $30 billion. Solamente
30 billones de dólares. For 30 billion, Por 30 billones we can feed the whole world. podemos alimentar al mundo Now then I entero. Googled this. How much for clean water? Luego le pregunté a Google, ¿y cuánto por agua potable? Clean water and sanitation, Agua potable y sanitaria, 100 billion. 100 billones de So dólares. think about it. For 130 billion, Así que por 130 billones, that's 13% que es solamente of the 13% annual defense budget of the nation, of del all the nations. presupuesto de defensa Now, mundial. here was the kicker. Y aquí está el asunto. For every dollar you spend to give clean water, Por cada dólar que uno gasta en dar agua potable, you get $7 back te vuelven 7 dólares from the savings from health costs, de lo que uno salva en healthcare, all of the costo de salud cost of y costo having de bad living. remedios. So in other words, you spend the 130 billion En otras palabras, gastas 130 and you billones get 700 billion back, y te devuelve, eso te means you devuelve have 700 more billones. than your trillion. En otras palabras, tienes más que tu And then trillón. you can, so what that tells me is that the existence of evil Eso me dice que la existencia de la maldad does not point to the absence of God from the world. no prueba la falencia de Dios del mundo, The existence of evil sino que la existencia de la maldad points to the absence of God from our lives. demuestra la ausencia de Dios de nuestros corazones, de La nuestra vida. maldad es la ausencia de Dios. Is evil the absence of God? Evil is the absence of God. It's like, it's not a thing, it's like Augustine said, it's like Es como Agustino darkness dijo, is not a thing, la oscuridad no es algo, it's just the absence of light. sino que es la ausencia de la luz. So when God created us, and gave us real choice, Cuando Dios nos creó, nos dio libre albedrío. then we had to have the opportunity to not do good. Por lo tanto, teníamos que tener la oportunidad de hacer lo malo. It wasn't a fake choice. No era una libertad falsa. Now I have 5 children. Yo tengo 5 hijos. We're driving down the road in my car. Estamos manejando en mi And carro I por la say, carretera where do y'all want to stop for dinner? y yo le digo, ¿dónde quieren parar por cenar? Let's vote. Vamos a votar. And my kids say, Dad, that's not a vote. Y mis hijos dicen, eso no es un You're voto, going to decide. porque tú vas a Our decidir votes al don't final, count. nuestro voto no cuenta. You see, God didn't like that. God literally gives every person a real choice. Pero Dios no lo hizo así. Dios Good or evil. literalmente le da a todo ser humano So elegir our entre lo bueno y choices- lo malo. Your choices impact the world. It impacts human beings. That you see it, whether it's poverty, whether it's oppression. It's real choices being made by real people. Nuestras decisiones And in this- impactan al resto But del yet mundo, there's son there's decisiones reales. hope. There's hope for evil. There's hope, and we'll talk about that. Sin embargo, hay esperanza para la maldad, hay una solución para la maldad y vamos a hablar de eso. Ok, cuando a un niño o varios niños When to a child or son several children asesinados are- cruelmente, are killed alguien, unjustly, ¿verdad? Un mayor o quien sea abusa de ellos y lo asesina. an older person abused them or killed them, El que no es cristiano, the person that is not el que Christian, no cree en la existencia de the Dios person that doesn't o believe que in the quiere existence hacerle of daño a los God, que creemos en la existencia de Dios, nos dice, ¿por qué Dios no evitó eso? he said, why did God not protect those children? Cuando hay esa maldad, ¿dónde está Dios? When evil like that happened, where is God? First of all, as a person of faith, Número uno, como una persona de fe and as a man I've been in many funerals, y como un hombre que ha estado en muchos funerales, disaster areas. áreas de It is desastre, the hardest question we face. es la pregunta más difícil It's con la not que nos just encontramos. theoretical evil. No es la maldad teórica. And so the number one thing when somebody experiences evil, Así que cuando alguien experimenta la maldad de una forma the real, thing you have to, and it's difficult to reason your way through the emotion. es muy difícil responder racionalmente a las emociones. But I say that atheism doesn't take away the pain. Pero yo siempre digo, el ateísmo no se lleva el dolor, It just takes away the hope. lo que se lleva es la esperanza. Because if there is no God, Porque si no hay Dios, then that's just the way the world is. entonces así nomás es el mundo, That's just life. así nomás es la It's vida. not evil. No es maldad. If we're just animals, if we're just products of materialism, Si solamente somos productos del materialismo, then really ultimately all of that is just an illusion. entonces todo esto es simplemente una But it's ilusión. because there is a God Pero porque hay un Dios, that the majority of humanity la mayor would parte never de la think of humanidad doing something like that. nunca piensa en hacer ese tipo de maldad. For every person that would hurt a child, Por cada persona que
hiere a un or niño instigate a terror attack, o que hace un ataque terrorista, there's millions that would never do hay that. millones de personas que nunca lo So the harían. question is not just why is there evil, Así que la pregunta es ¿por qué hay maldad? No, no es por qué hay maldad, how do you explain good? sino ¿cómo explicarías How lo do you bueno en explain el the mundo? fact that there's this overwhelming force in the world that comes against injustice? ¿Cómo puedes explicar que hay esa fuerza tan grande en el ser humano, And en la really, humanidad, that's que why- va en contra de la That's why injusticia? I believe that the gospel Y eso es lo of que Jesus verdaderamente yo Christ, creo, que which we el can talk in the Evangelio de last segment, Jesucristo, del que vamos a hablar en el último is segmento, the ultimate human right issue, es que el Evangelio de Cristo es el verdadero derecho humano, because the gospel deals with injustice at its source. porque el Evangelio trata la injusticia en su raíz. In America, we had an oil well that blew up in 2010. En el año 2010 en Estados Unidos tuvimos una cañería de petróleo que explotó. Worst oil disaster in history in El the Gulf of peor Mexico. desastre de petróleo en el Golfo de México, BP, the BP de- oil spill. de la BP. 200,000 gallons of oil were 2,000 spilling into the Gulf galones of de- Mexico for 87 straight days. 2,000 galones de petróleo diario estaban yendo al Golfo de México por Now, 87 you could try to días. clean up the mess, Uno puede tratar de limpiar ese but desastre, ultimately you had to stop that leak at its source. pero había que parar en su lugar, había que parar la salida del petróleo. Evil is not just something floating in the air. La maldad no es algo que está flotando por el aire. Evil has an address. La maldad tiene It's the un, human heart. tiene un lugar, es el corazón del ser And what we'll humano. find, we'll talk about it in the last segment, is En the el último gospel segmento vamos a hablar de que changes el us Evangelio nos cambia from the inside desde adentro and rips out that y injustice saca esa and gives injusticia us a new power y nos da un poder nuevo to become forces of good, para ser gente para el not bien agents of evil. y no gente del mal. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer una pausa ahora y venimos entonces al cuarto segmento, el segmento final, donde vamos a conversar precisamente de esa transformación que se da para que toda esa maldad salga de nuestros corazones. Nos vemos un momentito en esta interesante conversación con el doctor Ricebrooke. Ambos partidos políticos están prometiendo solucionar el But at the end of problema, the day, pero al final del I día, don't think any American believes that it's ever going to really change. yo no creo que ningún estadounidense piensa que el problema se va a So it solucionar. just becomes a personality Así contest. que se vuelve solamente un asunto de So the personalidad. question is, who can we trust to fix us? ¿En quién podemos confiar para que nos And so- resuelva a nosotros? Doctor Brooke, usted ha respondido 3 preguntas fundamentales. La cuarta, lógicamente, The fourth después one. de todo esto, After all that, en quién confiar, on qué who can hacer. we trust, what we do. Yo quisiera un breve resumen de la respuesta de las 3 y cómo ligarla entonces a Jesús y a qué puede ser en la salida. How para about estas you cosas. give us a summary of what you just said, the first 3 questions, and answer the fourth one? Okay. Muy bien. Well, first of all, thank you En so primer much for lugar, having muchas me gracias here. por tenerme This has aquí. been very enjoyable, Eso ha sido muy Um, bueno Gracias. and I hope helpful to those that are y watching. espero que haya sido de ayuda a aquellos que están I mirando think many también. believers know God is real, Creo que muchos creyentes saben que Dios es real, but they don't know how to give the evidence to show He's real. pero no saben cómo dar la evidencia de que So Dios es maybe you've real. had an experience with God, Así que quizás has tenido una and you experiencia know He's con real, Dios y sabes que Él es but you real, can't articulate it. pero no lo puedes articular. Just because you can't articulate it Porque no lo puedes doesn't mean articular, God isn't real. no quiere decir que Dios no es real. But that's what we're here to do. The Bible says to be prepared to give a reason for the hope that's within you. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos obedeciendo lo que la Biblia dice de estar preparado para dar razón de la fe que hay en ti. Así That's es. in 1 Peter chapter 3, verse 15. Eso es en 1 de Pedro 3:15.
So here are the 4 questions. When I go to campuses around the world, Cuando yo voy a universidades alrededor del mundo, y aquí many las times 4 people say, oh, we preguntas. have questions for you. Y mucha gente me dice, I said, well, tenemos that's funny. I have preguntas. questions for Y yo le you. digo, yo también tengo preguntas para ustedes. Number 1, Número uno, why is there something rather than ¿Por qué hay nothing? algo en vez de nada? Why is there a universe instead of nothing ¿Por at qué hay un all? universo en vez de So una then we nada? talk about the beginning of the universe. Luego hablamos del principio del and how it was universo, fine-tuned and cómo how it came into existence cómo out of vino a nothing. existencia y cómo está tan bien afinado. Number 2 question is, where did life come from? La segunda pregunta es, ¿de dónde viene la vida? Evolution has no explanation. La evolución no tiene ninguna explicación para la vida. Not only life, No solo la vida, but the soul sino el alma or consciousness. o la conciencia. So why are we conscious creatures? ¿Por qué somos criaturas We're con able to observe the conciencia que puede universe observar el and ask these universo kind of y hacer questions? este tipo de preguntas? See, that's what separates us from all the other animals. Eso nos separa de todos los demás animales. Animals may have a form of thinking, Los animales pueden tener un tipo de pensamiento, but they don't think about thinking. pero ellos no piensan acerca de pensar. Exacto. Okay? All right. So number 3, Número 3, why are we moral? ¿por qué somos When morales? people say, why is there evil in the world? La gente dice, ¿por qué hay maldad en el The mundo? question in response is, well, why are we La moral? respuesta es, ¿por qué Why somos is there morales? good? ¿Por qué hay bueno? Why do we know inside ¿Por qué hay algo the adentro good and evil are real? que nos confirma que lo bueno y lo malo son But reales? the ultimate question is this. Pero la última pregunta es Number esta. 4. Número 4. Who can we trust? ¿En quién podemos confiar? Let me go a little further. Not just who can we trust. No solamente en quién podemos confiar, Who can we trust to fix us? ¿quién podemos confiar para que nos Because componga? because we know something's broken. Porque sabemos que hay algo que está roto dentro del ser When you were humano. telling about being a communist, Cuando usted contaba su historia you acerca believed de that era that could fix the comunista, world. usted pensaba que eso puede arreglar el mundo. Ultimately, every philosophy, Toda filosofía, every ideology toda ideología offers a remedy, está ofreciendo un promising remedio to fix us. para prometiendo que nos puede arreglar, que nos In puede our country, solucionar. there's a very contentious political debate. En nuestro país hay un debate político muy And contencioso both political parties are promising to fix the problem. y ambos partidos políticos están prometiendo solucionar el But at the end problema. of the day, Pero al final del I día, don't think any American believes that it's ever going to really change. yo no creo que ningún estadounidense piensa que el problema se va a So it solucionar. just becomes a personality contest. Así que se vuelve solamente un asunto de So the personalidad. question is, who can we trust to fix us? ¿En quién podemos confiar para que nos And so- resuelva a nosotros? The good news is this. La buena noticia es la siguiente. This invisible God, Este Dios invisible, this uncreated God, ese Dios que nadie lo ha creado, who started the universe from que nothing, comenzó el universo de la who nada, fine-tuned the constants of nature, que ha puesto el afinamiento a todos los elementos de la who naturaleza, spoke and put information into the system, que habló y puso información en el who then sistema, created beings in his own image que luego creó a seres humanos a su propia imagen y semejanza and gave us something that no other animal has, y nos dio algo que ningún otro animal the tiene, power to choose good and evil. el poder de escoger entre lo bueno y lo malo. That same God became one of us. Ese mismo Dios se hizo uno de nosotros And this creator walked the earth in Jesus Christ. y ese creador caminó en la tierra como Jesucristo. Now, every religion acknowledges Jesus. Todas las religiones del mundo reconocen a Jesús. Islam acknowledges him. El Islam lo reconoce, Hinduism el acknowledges hinduismo him, lo reconoce, Buddhism will, el Buddhists will budismo acknowledge him. lo Even reconoce. atheists acknowledge him. Aún los ateos lo Because if you're an reconocen. atheist, Porque si eres ateo, that means you're an atheist. quieres decir un ateo. Means you define your beliefs by what you don't believe in. En but otras palabras, defines again, tu you need sistema God de creencia to por lo que no describe what crees. you're not. Necesitas a Dios Can't para escape. descubrir, para decir lo que no eres. So people ask me, well, how do you know that Jesus is the only way? La gente me pregunta, ¿cómo tú sabes que Jesús es What la makes única you verdad? think that Jesus is the only, or that Christianity is the only religion? ¿Cómo tú sabes que el cristianismo es la verdad? And there's one central thing, Hay una idea central, one central thing. una And the idea Bible central, tells it, y la Biblia lo dice. and that's the resurrection of Jesus Y esa es la Christ. resurrección de Jesucristo. You see, what separates Christianity from every other belief Lo que separa al cristianismo de todas las demás creencias is an historical event. es un evento histórico. And there's no other religion Y no existe ninguna otra that religión places the weight of its truth que pone todo el peso de su verdad on an historical event. en un evento histórico. The Apostle Paul said it in 1 Corinthians chapter 15. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 15. He said, if Christ has not been Dijo, si resurrected, Jesús no hubiera sido resucitado, then your faith is in vain. entonces su fe es en vano. Science would call that falsifying. La ciencia llamaría eso falsificar. In other words, we have something
We have something that we believe, En otras palabras, tenemos algo en el It que happened in creemos history. que sucedió en la historia. if history shows that it didn't happen, Si la historia demuestra que no sucedió, then it's false. entonces es falso. So that's why in there was God's Not Dead, the first movie, Por eso en la primera película de Dios no está and muerto, then there was God's Not Dead 2. después hicimos Dios no está And, muerto 2. for a shameless plug, there's a book right there. Y ahí hay un libro aquí. This is called Hombre Mito Mesías. This is a book I wrote that says that how do you know Jesus existed as a Este es el man? libro que yo escribí que se llama Hombre, Mito y Mesías, que pregunta cómo uno sabe que Jesús existió. What about him just being a myth like the ancient Greeks or the others? People thought that maybe Jesus was just a myth that we borrowed from the Egyptians or the Persians. The Jesus story wasn't original. O que Jesús era un mito, que es un mito histórico que hemos sacado de las historias mitológicas de Egipto, de Grecia. And then finally, so I dismissed that, and then finally, how do you know he's a Messiah? Entonces en el libro yo demuestro que Jesús no es un mito, pero te muestro al final cómo sabemos que Él es el And Mesías. it all comes down to the historical evidence for the Y resurrection. todo llega al final a la evidencia histórica de la resurrección. ¿Es Jesús entonces el camino para asumir a Dios y cambiar realmente? Is Jesus then the way to get to God and change life? Absolutely. Absolutamente. Yes. I mean, but how do we know that's true? Pero ¿cómo sabemos que es verdad? Because of his resurrection. Por la resurrección. Jesus did miracles. Jesús hizo milagros. He spoke to the wind and the waves. Él habló a la tempestad. He had an all-you-can-eat dinner. Él trajo comida para todo el mundo. He had boat rides where you ride out and walk back. Ahí estuvieron en el barco donde él Sí. salió y caminó sobre el But agua. ultimately, he was killed by the people in history, the Romans, Pero él fue asesinado por gente en la historia, los romanos, who were the most famous que eran los más famosos in all of history en toda la historia humana for killing you por matarte thoroughly. terriblemente. O In sea, other words, matarte donde no te levantas más. Jesus' disciples didn't sneak him into a room Los discípulos de Jesús no lo metieron and en un then cuarto somebody come out and say, oh, he just died. y alguien dijo, él murió. Oh, and everybody cry, and Y then, todo el mundo and then like a lloraba. magician, da-da, he's Y como alive. un mago se levanta de nuevo. No, 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 Jesus no. was crucified Jesús publicly, fue crucificado públicamente. and then he was buried. Luego fue enterrado. And then 3 days later, Y a los 3 días, his body was gone. su cuerpo desapareció. Now, there are 5 historical facts Hay 5 bases históricas o that hechos even históricos atheist historians que admit are true. aún los historiadores ateos aceptan. One of my best friends Uno de mis mejores is amigos named Gary Habermas. se llama Gary Habermas. Gary Habermas was losing his faith Él estaba perdiendo in the su fe 1970s at Michigan State. en el año 1970 en la Universidad de Michigan. And he went to his PhD committee. Y él fue a su comité de PhD. And he said, I want to do my dissertation on the resurrection of Jesus. Y él dijo, yo quiero hacer mi disertación doctoral acerca de la resurrección de Cristo. And they said, okay, you can do that. Y ellos dijeron, sí puedes hacer They eso, said, but don't come back and tell us pero no vengas y nos digas that Jesus was raised from the dead que Jesús resucitó de los muertos because the Bible says so. porque la Biblia lo dice. So he had to come up with the facts of history Así que él tuvo que encontrar los hechos that historians históricos acknowledged were true. que los historiadores reconocen con verdad. And they said it must be 200 pages, your PhD Y le dissertation. dijeron, tienes que escribir mínimo 200 páginas. It ended up being 350 Escribió pages. 350 páginas. Wow. So here's the facts of history He that even aquí los number one, hechos de la historia. Número uno, Jesus was executed by Pilate. Jesús fue ejecutado por Pilato. That is a fact of history. Eso es Está un confirmado por hecho. historiadores y todo. Así Even es. so, number two, Jesus' dos. tomb was found empty. La tumba de Jesús se encontró vacía. Number three, Número 3. Jesus' disciples thought they saw him alive. Los discípulos de Jesús creyeron haberlo visto vivo. Now, skeptical historians say, oh, they were hallucinating. Ahora, los escépticos dicen, ellos estaban alucinando. Kind of like at the end of Star Wars when Como al final de la película Luke Skywalker saw Obi-Wan like de a Star holograph Wars, or como Yoda, cuando, you know? ¿verdad? Uno Kinda ven Jedi estas Jesus, you alucinaciones de los Jedi. Number four, Número well, I'll 4, just give you four, le voy a dar 4, is that the Apostle Paul, es que el apóstol Pablo, history says, dice la historia, was a skeptic era un escéptico and became the chief defender of the y faith. se volvió el defensor más grande de Saul la of fe en Tarsus, Jesús. who we know as the Apostle Saulo de Paul, Tarso, que nosotros conocemos como el universally apóstol by Pablo, historians, universalmente por los admitted he historiadores, existed and had this dramatic admiten change. que él existió And y so the que él tuvo question este is, cambio de vida.
What is the best explanation of Jesus was crucified? ¿Cuál es la explicación de que Jesús fue His tomb was crucificado? found empty. Su tumba fue vacía. His disciples believe they saw him Sus alive. discípulos creen haberlo visto And then vivo. here's another one that Christianity started early. Y que el cristianismo comenzó It started rápido. in the very place Comenzó en el mismo lugar where it would have been easiest to disprove. donde se lo podía And almost demostrar que es all of the mentira. disciples Todos los discípulos died murieron because por of that causa de story. su fe. Now people say to me, "Oh, that's no big deal." La gente dice, eso no es nada. Many people today die for their faith, Mucha gente hoy en día muere por su and fe. that's not always good. Y eso no Terrorists siempre die es bueno. for their faith. Los terroristas, por ejemplo, mueren por su And I fe. say you're correct. Many, digo, tienes many razón. people die for what they believe to be true, Mucha gente muere por lo que creen que es verdad. but no one dies Pero nadie muere for what they know to be false. por los que saben que es falso. And the disciples would have been the first-hand witnesses to know whether or not Jesus was indeed raised from the dead. Y los discípulos and they eran died testigos a martyr's oculares. death rather than deny that they had seen him alive. Los discípulos eran testigos oculares y no puede ser que hayan aceptado morir como mártires si ellos supieran que Jesús no murió, no resucitó en And realidad. that's why the answer to the fourth question is, who can we trust? Por eso la última respuesta, la The última one who was pregunta raised es, from the dead for ¿en you quién and podemos for me. confiar? En el único que That's the resucitó de los anchor of our muertos. faith. Él es el ancla de nuestra fe. When religions let you down, Cuando la religión te falla, when people of faith let you down, cuando la gente de la fe te when falla, life hits you hard, cuando la vida te da duro, my hope is not in any of those mi things. esperanza no es en ninguna Not de in estas any cosas. person, No es en una persona, organization. no es en una organización. My hope is anchored Mi fe está in the resurrection anclada of Jesus en la Christ. resurrección de And if Jesucristo. he's been raised from the Y dead, si Él ha resucitado de los then he's muertos, promised to raise me up. y Él ha prometido resucitarme y and to raise our resucitarte y friends up that are resucitar a todos watching. nuestros So if you amigos. put your trust Así que in si him, tú pones tu confianza en and you Él say yes to Jesus, y le dices sí a Jesús, the Bible promises La Biblia that he'll give you promete this new life. de que Él te va a dar esta nueva vida. It says, he whom the Son sets free Y quien el Hijo libertare is free indeed. es libre de verdad. Amén, amén. Gracias de verdad. Gracias, Dr. Rice Brook, por estas palabras tan alentadoras, tan esperanzadoras y tan clarificadoras. Thank you for all this explanation. Great words. My joy. Gracias por la traducción tan excelente que nos hiciste. Y en este programa tenemos por costumbre, cuando viene alguien de fe, pedirle que despida el programa haciendo una oración por nuestros amigos y amigas televidentes. We have a custom in this program when we have a guest that believes, that has faith in God, to ask them to pray for us and for all our viewers at the end of the meeting. Wonderful. Quisiera That would be my pedirle- honor. Sería un honor para Okay. mí. Heavenly Father, first Padre of all, Celestial, muchas gracias thank you so much for what you've done for us. por todo lo que has hecho por nosotros, That you not only created the universe que no solamente has creado el universo and gave us a chance to live as humans, y nos has dado una oportunidad de vivir como seres humanos, but you became a human in Christ. sino que te hiciste ser humano en Cristo And you lived the perfect life. y viviste la vida perfecta, You lived the life we should have lived la vida que nosotros debimos haber vivido, and died the death we should have died in our place. y moriste la muerte que debimos haber muerto en nuestro lugar, 3 days later, you rose from the y dead, que a los 3 días resucitaste los muertos, proving you're the Son of God. probando que eres el Hijo de Dios, And you offer forgiveness, y has ofrecido perdón salvation, y salvación everyone who turns to you para todos aquellos que vayan hacia ti and believes. y creen en ti. So this day, En este we día, turn our hearts to you. Señor, te entregamos nuestro corazón. And just say this, say, Lord, I turn away. Simplemente dile a Dios esto: From what I Señor, know is yo me wrong. aparto del pecado, I turn away from injustice. me aparto de la I injusticia, turn away from evil. me aparto de la maldad, And I ask you to fill me y te pido que me in my llenes heart, mi y llenes corazón. mi corazón with your power con tu poder, so that I can be a force for good para que yo pueda ser una fuerza para el bien and an ambassador y un embajador of love and kindness de amor y de verdad in this world en este mundo, for your glory. para tu gloria. Amen. Amén, amén. Gracias, gracias de verdad por estar aquí. Gracias, doctor Brook. Que Dios los siga bendiciendo a Amén. todos y que Muchas gracias. esta fuerza que da Jesús a cada uno de nosotros sea el potencial que ustedes puedan llevarle a cada país que Keep visiten. the good work, taking the Thank you. gospel to all Que Dios lo nations bendiga. of Latin Gracias a America. ustedes por haber estado con nosotros. Les pedimos que nuevamente estén en la próxima semana en otro programa tan interesante como este. Dios lo bendiga a todos.